Cordial saludo, estimada tutora. A continuación presentamos el caso de responsabilidad Floresport SAS, exportar flores a Rotterdam, presentado por Mariana Buitrago, María Catalina Méndez, Joan Sebastián Rosso, María Camila Silva y quien les habla, Angie Juliet Gámez. Explicación del caso. Flowsports S.A.S. Sociedades por Acciones Simplificadas, una empresa colombiana especializada en exportación de flores de alta calidad. Esta firma un contrato de compra-venta internacional con Bloom Tate BDM, un distribuidor de los Países Bajos. Se elabora un contrato para exportar 50 toneladas de flores frescas por mes durante un año con especificaciones sobre el embalaje para que se conserven frescas durante el transporte. El contrato estará regido por la SISG, complementado por los principios de la UNIDROIT bajo términos de la Incoterms, puerto destino a Rotterdam. Durante la negociación, ambas empresas discuten cláusulas claves del contrato como, primero, condiciones de pago. Se acuerda el uso de una carta de crédito irrevocable para garantizar el cumplimiento financiero. Segundo, garantías de calidad. Floresport SAS garantiza la frescura de las flores hasta el puerto de destino. Tercero, resolución de conflictos. Las partes incluyen una cláusula de arbitraje para resolver disputas basadas en las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Buenas tardes, a mí me correspondió la primera pregunta clave. Soy María Camila Silva. Esta pregunta es cómo se interpreta la responsabilidad de Floresport en cuanto al embalaje bajo el marco de la Convención de Viena de 1980. El artículo 35 nos manifiesta que el vendedor debe hacerse responsable de 3 puntos específicos. Primero, de cumplir a cabalidad con el contrato, es decir, con el embalaje pactado. Segundo, asegurar que el embalaje acordado es el óptimo para el tipo de producto, es decir, es el embalaje óptimo para las flores. Y tercero, pues debe asegurarnos que ese embalaje se presente en buenas condiciones para que pues no tenga una afectación a la mercancía. El artículo 36 nos dice que aunque la responsabilidad del vendedor se entrega después del puerto de salida, pues si la afectación a la mercancía se da producto del embalaje antes del embarque, pues el vendedor debe hacerse responsable de estos sobrecostos y de esta pérdida de la mercancía por daños ocasionados del embalaje. Recordemos que el término de esta operación es IF, la responsabilidad se transfiere en el puerto de salida, pero no quiere decir que el vendedor no se puede hacer responsable por daños que vaya a tener la mercancía antes de iniciar el embarque. La segunda pregunta es, ¿qué papel juegan los principios de la UNIDROIT para resolver los vacíos contractuales? La UNIDROIT, más conocida como el Instituto Internacional para la Unificación de los Derechos Privados, ofrece un conjunto de reglas generales neutrales que pueden aplicarse como el derecho nacional o el contrato que no prevén una solución clara, pero hacen valer un supuesto entre los artículos. Por ejemplo, son el artículo 4.8, que es la integración del contrato, pues regla central sobre las lagunas, que pues, son los vacíos legales. El artículo 5.1.2, que son las obligaciones específicas que se refieren a que el contrato influye no solo en los tritos, sino también por las obligaciones contrayacentes. Y el 4.7, que es la buena fe entre ambas partes. En el caso de Floresport SAS y Bloomtrade BV, los Incoterms juegan un papel fundamental en la distribución de responsabilidades y riesgos durante la operación comercial. En este contrato, las partes acordaron utilizar el Incoterm CIF, Cost, Insurance and Freight, lo que significa que Floresport asume 3 grandes obligaciones. Primero, cubre los costos del transporte principal hasta el puerto de Rotterdam. Segundo, contrata el seguro marítimo garantizando que las flores estén protegidas contra cualquier tipo de riesgos comunes del transporte internacional. Y tercero, asume el riesgo hasta que la mercancía sea cargada en el buque en el puerto colombiano. A partir de ese punto, el riesgo se transfiere a Bloomtrade, quien debe enfrentar cualquier pérdida o daño durante la travesía marítima, aunque Floresport haya pagado el transporte y el seguro.
De esta manera, los Incoterms no solo delimitan quién paga qué, sino también cuándo se transfiere el riesgo, evitando ambigüedades y reduciendo posibles conflictos. En resumen, el Incoterm SIF asegura claridad jurídica y operativa, así facilita el cumplimiento del contrato y la protección de ambas partes. Primer escenario: demoras en el envío. Proponer una solución que contemple la renegociación de términos, compensaciones o ajustes en el contrato basados en las convenciones y tratados internacionales pertinentes. Los estudiantes deben relacionar la aplicación de Incoterms y los principios de UniDroit para determinar la responsabilidad y las posibles compensaciones. Solución: la propuesta de solución se centra en la renegociación del contrato. Se sugiere que el comprador pida indemnización por daños y perjuicios, como pérdidas en ventas o daños a su reputación. Un descuento en el precio de la mercancía podría ser ofrecido como opción debido a la demora en la entrega. Asimismo, es factible revisar y renegociar los términos contractuales, que pueden contemplar la extensión de los plazos de entrega o la modificación de precios, siempre bajo los principios de equidad y buena fe. Por último, se destaca la importancia de que el vendedor cumpla con sus obligaciones contractuales. Bueno, me llamo María Catalina Méndez y voy a explicarles lo del segundo escenario en el caso de Flores Sport SAS y es sobre el daño de la mercancía. En este escenario se nos muestra cuando la mercancía llegó a Rotterdam, llegó con algunas flores dañadas y esto se vio que era por el embalaje de la misma. No fue bien embalada, por lo tanto, pues las flores tienen una cadena de frío y llegaron mal a Rotterdam. Digamos que la discusión de esto fue quién asume pues ese riesgo. Teniendo en cuenta que en la negociación, como se venía comentando desde el caso inicial y todo lo que han comentado mis compañeros, se determinó también un Incoterms que era CIF, costo seguro y flete. Y esto quiere decir que el vendedor asume riesgos al dar su mercancía. Es CIF puerto de destino, en este caso CIF Rotterdam, y la mercancía se descubrió que ya estaba en mal estado cuando la recibió el distribuidor precisamente en Países Bajos. Entonces ahí pues interviene número uno en el contrato que era muy específico sobre también las normas que se regían a través de la Convención de Viena y se regían a través de los principios de UniDroit. Entonces, número uno, es SIF, la responsabilidad recae en Floresport. Segundo, acorde a la Convención de Viena, digamos que ella es específica en la parte en el que dice del tema de los embalajes, tras de que era un contrato en el que tiene la parte contractual, ahí recae la responsabilidad sobre Floresport. En este primer envío, recordemos que es un envío por mes, ¿no? Y en cuanto a la negociación que se trata de hacer con esto, la resolución del conflicto y teniendo en base los principios de UniDroit, digamos que el mecanismo que puede llegar el cliente a hacer es que, perdón, el cliente no, Floresport, es que se basa en sus seguros. Si aseguro esto, pues obviamente pues va a lograr mirar el daño que se hizo en la carga durante este envío y asegurarle a su cliente pues que tiene un seguro que le va a cubrir y digamos que no volverá a suceder en los próximos embalajes que se envíen para esto. Digamos que esa sería como la resolución a este segundo escenario. Muchas gracias. Conclusiones: el vendedor es responsable del transporte y seguro de la mercancía hasta el puerto de Rotterdam, bajo los Incoterms SIF. Si hay demoras, debe indemnizar al comprador. Al cruzar la borda del barco, el comprador asume la responsabilidad. Se destacan la buena fe y equidad en los contratos internacionales.
El comprador puede pedir compensaciones por incumplimientos. Se sugiere renegociar el contrato para solicitar compensaciones o descuentos. También se recomienda ajustar los términos contractuales y que el vendedor cumpla con sus obligaciones. El caso involucra a Flor Sports SAS, que envió flores a Rotterdam y tiene un conflicto por daños en la mercancía. Se debate si la responsabilidad es de la vendedora por un mal embalaje o si el riesgo se transfirió antes del daño. Se recomienda renegociar de buena fe y, si no hay acuerdo, considerar mediación o arbitraje internacional. Si persisten los problemas, se puede optar por la vía judicial. Flor Sport es responsable por el mal embalaje y se aconseja buscar resolver el conflicto de manera alternativa, enfatizando la protección del comprador. Muestra cómo los instrumentos jurídicos internacionales como las SICs y los Incoterms son cruciales para la seguridad legal en las transacciones internacionales. El análisis del caso Flor Sports y Blomstrad subraya la importancia de definir responsabilidades, transferencias de riesgo y obligaciones de embalaje y entrega. También se destaca la importancia de técnicas de negociación y comunicación intercultural para resolver conflictos y mantener relaciones comerciales. Estas habilidades, junto con el conocimiento normativo, ayudan a las empresas a enfrentar desafíos de manera ética y sostenible. En resumen, la actividad combina teoría y práctica en el comercio internacional, demostrando que una buena mezcla de instrumentos legales y estrategias de negociación es esencial para el éxito y la estabilidad en operaciones globales.